Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Sergi Swim Coach, entrenamiento aguas abiertas. Y con este vídeo te voy a presentar el entrenamiento correspondiente a la semana número 8. Aprovechando que he estado en Sierra Nevada con el equipo nacional España 2028, que son los nadadores jóvenes que estamos preparando para las futuras competiciones, voy a compartir contigo un entrenamiento que hemos realizado allí arriba en las alturas. Sierra Nevada es un centro de alto rendimiento que está a 2.320 metros de altura y aprovechamos pues para entrenar en esas condiciones de hipoxia para que el desarrollo aeróbico y las adaptaciones al entrenamiento de resistencia sean mucho mejor. Así que te voy a proponer un entrenamiento que realizamos allí con estos chicos, sobre todo trabajando la zona de aeróbico ligero, donde buscamos la máxima eficiencia y esas máximas adaptaciones en la zona de aeróbico para ser lo más económicos posibles en las pruebas de aguas abiertas y en las pruebas de resistencia. Antes del entrenamiento quiero notificaros que ya estamos en 242 suscriptores, solo me faltan 8 suscriptores para llegar al 250 y tal y como os prometí, a partir de esa cifra de 250 desbloquearé la lista de reproducción de los vídeos de actividades, de acciones, de ejercicios de aguas abiertas. Así que si aún no estás suscrito, por favor, considera suscribirte, activa las notificaciones, comenta, dale un like y sin más preámbulos vamos a proceder a explicarte el entrenamiento de esta semana número 8. Pues aquí tenemos la propuesta de este entrenamiento. Como veis, el formato es distinto al de las anteriores semanas. He querido también compartir con vosotros pues, el formato real que utilizo cuando estoy con los grupos de entrenamiento o cuando tengo que gestionar los entrenamientos de los equipos nacionales o de mis propios equipos. Así que veis que es un Excel donde pues, se tiene en la cabecera el número de sesión, el día, con el objetivo de la sesión, luego todas las tareas y luego aquí a la derecha tenemos una serie de columnas donde distribuyo bien los contenidos de entrenamiento en diferentes zonas de entrenamiento. El TID es Training Intensity Distribution, y entonces tenemos diferentes propuestas como las unidades de entrenamiento de Mújica, que te propone 5 zonas, donde luego lo puedes multiplicar por un coeficiente de intensidad y te salen valores de carga. Podemos contabilizar aquí el metraje y el tanto por ciento de cada zona. Luego también suelo verlo, esta distribución de la carga, con el modelo trifásico, el más habitual dentro de la ciencia y de los estudios científicos, donde por debajo del primer umbral es todo lo que consideramos la zona 1, entre el umbral 1 y el umbral 2 es la zona de aeróbico medio, y por encima de todo el trabajo que sea por encima del trabajo del segundo umbral le consideramos la zona 3. Y luego pues implicación, cuánto metraje es en nado, en técnica, en brazos, en piernas. Es una manera de distribuir bien los contenidos de entrenamiento para luego poder evaluar lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y cómo puedes mejorar o optimizar tu entrenamiento. Muy bien, pues vamos a por ello. Como veis, sería una primera parte, las primeras 3 tareas forman parte del warm-up, ese calentamiento que siempre os defino. Luego la zona en negrita sería el bloque principal de trabajo. Tenemos esta siguiente tarea también de piernas, técnica, que también la considero un trabajo principal que complementa a esta escalera de aeróbico, porque es un trabajo de piernas intenso que os explicaré, y la recuperación muy fácil de 300 suave. Bueno, pues vamos con la primera tarea, que son los 400 nadando libre, luego 4 de 150 aletas con snorkel, trabajando 50 metros, les dije el ejercicio T y 100 de longitud. El ejercicio T tienen que ir con una mano perpendicular, un brazo perpendicular al agua, hacia abajo bien hundida, aguantando una tabla de pies, aguantando un pull buoy, el cuerpo totalmente en lateral y con el otro brazo también extendido apuntando hacia el techo de la piscina. Un brazo apunta hacia el suelo de la piscina y un brazo apunta hacia el techo de la piscina. Y con esa posición, simulando una T, con la cabeza dentro, tienes que ir desplazándote aguantando la fuerza del brazo, el core,
posición del cuerpo, un trabajo de sensibilidad muy bueno. Hacen 50 metros así y luego dejan la tabla o el pulvo y hacen 100 metros nadando con longitud. Esto pues 4 veces. Siguiente tarea, 600 de brazos, 50 de crawl, 50 de no crawl. Y la siguiente, 8 de 50 en parejas, 2 haciendo el espejo y 2 voltear el rival. El espejo se trata de que los dos nadadores se pongan en paralelo y coincidan en el ritmo de brazada. Incluso el brazo del interior pueden coincidir, respirar los dos hacia el interior y que la mano vaya coincidiendo en todo el recorrido del recobro aéreo y se contacten esas dos manos y hagan la entrada al mismo punto, traccionan por debajo y al salir otra vez en el recobro se contacten. Este ejercicio puede evolucionar si también obligamos a que una vez el brazo del interior toque con el compañero y haga la entrada, con el otro brazo, el exterior, también se busque ese contacto. ¿Vale? Cuando pongamos la lista de reproducción de vídeos de técnica, veréis este ejercicio como lo trabajamos. Las siguientes 2 series es voltear al rival, es una tarea específica de aguas abiertas para poder salir de una zona del pelotón que no te gusta, de cuando te cruzan y saber voltear el rival por las piernas para cambiar de lado, ir por debajo, etcétera, etcétera, que hay diferentes escapatorias para situaciones complicadas de aguas abiertas. El bloque principal se trata de hacer también la famosa escalera que ya os hablé en otro entrenamiento. Esta es una propuesta completamente distinta, las escaleras pueden ser de diferente manera. Y esta escalera que se propuso a estos chicos fue pues una escalera descendente donde se hacía siempre 500 de nadando crawl, aeróbico ligero y luego un 5 de 100 de brazos. Siguiente nivel, 400 ligero, 4 de 100 de brazos. Y así vamos bajando a 300, 3 de 100, 200, 2 de 100, 100 ligero, 1 de 100. Siempre la primera columna es de nadando crawl sin nada de material, estilo completo, y la segunda columna es de series de 100 abrazos con pull y palas. Las indicaciones de ritmo, intensidad que se desmarcaba por el nivel que tienen estos chicos y chicas, pues a los chicos tenían que salir a 1.15. Si os fijáis, si la arroba es cada 1.15, es que estos chicos van nadando a 1.10 o menos en su zona ligera. Pensad que son nadadores junior, infantiles juniors del equipo nacional, con miras a poder participar a competiciones internacionales de aguas abiertas. Así que bueno, ya los ritmos empiezan a ser algo interesantes en estas zonas. Significa que el 1.15, el 500, pues a 6.15 de salida. Te van dando 1.10, pues te harán 5.50 y tener esos 25 segundos de descanso. Luego las series de 100 brazos, salida 1.15, porque estos chicos nadan a menos de 1.10 en series de 100 brazos. 1.7, 1.8, 1.9, bueno, descansan 5, 10, no llega a 10, pero ya es suficiente para la zona aeróbica que queremos. Las chicas, un poco más lento, salidas de 1.20, tenemos chicas que ya son capaces de nadar tranquilamente a 1.15 o menos, así que las salidas de 1.20 son muy buenas. Ya lo mismo pasa con las series de brazos, porque te pueden ir haciendo ya series de entre 1.10 y 1.12 a brazos, así que pueden salir tranquilamente a 1.20, y algunas chicas más jovencitas que teníamos sí que les indicamos que salieran cada 1.25. Al final decidir si sales a 1.15, 1.20, 1.25 es según el ritmo que puedan desarrollar estos nadadores, pero sobre todo viendo que estás trabajando en la zona que te interesa, en la zona ligera, y para ello tienes que controlar el pulso, ver que no se disparan, que nadan bien, que nadan de manera eficiente. Y si te les pones una exigencia de ritmo en la cual no son capaces de mantener el ritmo ni las pulsaciones, tendrías que darles más descanso y ir poniendo pues 1.30, 1.35 o lo que haga falta. Muy bien, estos son 3.000 metros, 45 minutos de trabajo aproximadamente, y luego de este set nos centramos en hacer un 4 de 50 aletas, una técnica de recobro de espalda, una mariposa dorsal. Trabajamos un poco las piernas, trabajamos un poco diferentes musculaturas en el crawl y seguidamente 3 de 100 piernas ya en aeróbico medio, salida cada 2 minutos. Aquí les obligamos a, después de un set de trabajo aeróbico de nado y brazos, acabar con piernas
bueno, un poco intensas, no al máximo, pero un set de fuerza de piernas para que se acostumbren a tener las piernas muy fuertes al acabar los sets, porque en los finales de las pruebas les van a exigir sprints máximos y las piernas tienen que estar muy fuertes y muy bien trabajadas. Si os fijáis, este set de aquí son 1500 metros, después del set de nado y brazos, 1500 metros, donde 900 metros son de piernas en aeróbico medio, zona 2. ¿De acuerdo? Muy bien, una vez realizado todo ese trabajo, el entrenamiento prácticamente ya está hecho y dejamos que nuestros nadadores relajen. 300 metros suave, a veces decimos totalmente libre, otras veces hacemos algunas tareas, pero en este caso fue un 300 libre, que se relajaran, comprobando que nadaran bien y a gusto. Aquí tenemos las distribuciones de tanto por ciento, un 86% del entrenamiento ha sido en zona 1, un 13% en zona 2, y aquí nos hemos quedado. No hemos trabajado más allá del segundo umbral. Aquí tenemos la distribución en modelo trifásico, son exactamente los mismos números, 86 en zona 1, 13 en zona 2. Pero aquí tenemos la distribución según la implicación del entrenamiento, donde el 38% ha sido de nado, un 30,9% ha sido de brazos, es bastante, es un entreno de fuerza de brazos, un 13,2% de piernas y un 17,6% de técnica. Este vídeo no tiene como objetivo explicarte los secretos del entrenamiento en altura. Evidentemente existen muchas diferencias entre entrenar a nivel del mar y a una cierta altura, alturas medias que decimos alrededor de los 2000 metros. Lo que sí que tienes que respetar es una primera aclimatación correcta, unos primeros días de adaptación sin pasarte, controlando bien, monitorizando bien la frecuencia cardíaca, el sueño, los ritmos de entrenamiento, y si respetas bien esos 2-3 días de adaptación a intensidades controladas, a partir de tercer, cuarto día en altura, probablemente ya puedas trabajar a niveles bastante similares a los que entrenas a nivel del mar. Esta adaptación a la altura es una cosa muy individual, cada uno se adapta de un nivel u de otro. Entonces te animo a que si vas a altura entrenes en zonas ligeras. Es prácticamente el 86% del entrenamiento que hemos realizado nosotros con estos chicos. Hemos trabajado allí en esa zona de aeróbico ligero para aprovechar esa altura y no pasarnos de intensidad para que tengan buenas adaptaciones. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda de pasar por los vídeos que tenemos acumulados de todos los entrenamientos, y también, por favor, uno muy importante para que entiendas en qué consisten las zonas. Recuerda ese vídeo de zonas de entrenamiento para que te quede todo muy claro. Sin más, espero que te haya gustado. Sumamos una semana más y nos vemos en los siguientes vídeos.